una narrativa, una historia que precede un poco nuestras obras para que entiendan cuáles son, para contarles y compartirles cuáles son las cosas que nos interesan y de dónde partimos. Yo soy de tres formas de acercarme a la arquitectura en paralelo. Por un lado, soy parte de Super Sudaca. Por otro lado, comparto planta con Irene, que es mi madre y mi socia. Y por otro lado, tenemos Refugio, que es una desarrolladora. Esto es planta. Esto es planta, que es un estudio, como María José decía, de 3 generaciones, hasta mi bisabuelo, en realidad somos 4 generaciones, de un estudio que se caracteriza, tiene una particularidad rara de ser en gran mayoría todas mujeres. Por otro lado, soy parte de Super Sudaca, que es un colectivo de oficinas de arquitectura desparramadas en Latinoamérica, que ya llevamos 20 años juntos, estamos sacando un libro próximamente, y hacemos todo tipo de proyectos de investigación, por sobre todo, y además tengo una desarrolladora que se Refugio, desde la cual puedo hacer este tipo de edificios que son un poquito más particulares, para un público particular. Nosotros trabajamos por sobre todo en la cuenca del Río de la Plata, o sea, tanto en Argentina como en Uruguay, pero en esta región que tiene un clima particular, que si uno tiene en cuenta esta condición climática, la verdad es que nunca hace demasiado frío, porque en estos meses, en julio, agosto, cuando puede hacer alrededor de 4 grados algunos días, pero la verdad es que son muy poquitos días al año que hace realmente frío. Y si tenemos en cuenta los cielos, la mayoría de los días del año hay cielo celeste, si miran el gráfico de abajo, ¿no? Como casi llega, como hasta el 75% de los días es soleado o con bastante sol. Entonces, a lo que voy con esto es que una de las cosas que a nosotros nos interesa, como este mundo que nos armamos, que nosotros promovemos dentro de la arquitectura, es el uso intensivo de los espacios exteriores. La vida al aire libre. Poder generar lugares al exterior para estar mucha parte del año al exterior. Por otro lado, nos interesa la vegetación como un material, por todas sus cualidades naturales y sustentables y de belleza, porque son plantas, pero además porque es un material muy económico. ¿Se me escucha bien? Sí, yo te escucho perfecto. No sé el resto. Sí, sí. ¿Los demás? Se escucha bien, Ana. En la diapo de la incorporación del espacio exterior. Sí. Sí, yo quería decirte que pase. Sí. Pero... Sí, eso les iba a decir, que en todo caso cada 4 o 5 diapos nos alineemos. Pero vamos, adelante, muy bien. Vamos, voy a tratar de ir diciendo va, a ver si no me lo olvido. Bien, va, entonces, estamos en vegetación. Va. Exacto. Bien, mano de obra. No sé, o sea, en esto también uno tiene que conocer dónde uno trabaja. Entonces, la verdad que una de las características de la región, del país, de todo el país, es que es un país que esté industrializado. Entonces, me interesa más agarrar las potencialidades de eso, es decir, tenemos un oficio y una mano de obra artesanal que todavía resiste, y a mí me interesa utilizarlo, la relación en la obra, que es de uno a uno con los obreros, con la gente que trabaja, que vos podés mirarle a los ojos y decirle, córrelo un poquito, hacerlo un poquito más así, es algo que hay que manejarlo para el lado que uno tiene. Que claramente que no tenemos una producción seriada, toda igual, sistematizada, como otros países que están más desarrollados en eso. Cambio, además. Y por otro lado, nos interesa investigar materiales fuera del circuito. También aprovechando estas leyes laxas de estos países, se pueden usar materiales que son completamente codificados, pero que tenemos la posibilidad de usarlos y aprovechar e investigar estas características materiales un poco más raras. Entonces, a lo que voy con todo esto es que, como a nosotras en el estudio lo que nos interesa es la propuesta de forma de vida. Es ofrecer, y como la visión de la arquitectura, como que lo más importante es esta propuesta, es cómo queremos vivir.
Entonces ahora sí, les muestro un poquito estas bases que compartimos en planta y mucho de Super Sudaca. Les muestro algunas, empezando, y voy a ir más o menos de pequeño a mayor. Y como este es el taller de equipamiento, me gustaba mostrar estas obras. Como por ejemplo este nido, que es una especie de hamaca, que se cuelga de un árbol y que uno puede pasarse horas acá adentro, para estar adentro de un lugar y bien cobijado, pero estar completamente al exterior. Y eso está hecho, es realmente como un gran canasto, simplemente que está en otra escala. Tiene esta particularidad de tener estos meridianos, ¿no? Paralelos, son meridianos, que me siguen. Estoy en el interior del nido ahora, sí. La segunda foto del nido, ¿sí? Y ahora, no sé, una más del nido, como la número 3, donde hay 2 nidos colgados. Exacto. Bien. Se sostiene, tiene una condición estructural interesante, porque se sostiene por forma homogénea, porque los meridianos, estas varillas de mimbre más gordas, están se soportan por forma toda la malla tejida de mimbre exterior. Entonces son muy livianos, son completamente hechos de mimbre, monomaterial total, y entonces se pueden colgar de los árboles. Y entran 2 personas, y ven la foto ahora de 2 chicas adentro del nido, un lugar que es realmente maravilloso estar adentro y mecerse al sol y a la sombrita de las hojas de los árboles mientras te corre la brisa en las chiquitas. Es un lugar que es puro descanso. Si seguimos, llegaron a un cuadradito de cartón corrugado. Exacto. Bien, esta es una lámpara. Esta lámpara, mira, pasa una lámpara de cartón, que la lámpara recibe la luz por los agujeritos. Después esta silla de tubos de cartón, encontrados en la calle, que empezamos a experimentar con mi socio de ese momento, hicimos este tipo de sillas. Luego, si pasás, esta otra silla de cartón también encontrado en la calle, que después, bueno, tuve que conseguir este cartón tan grande que resiste por forma el peso de alguien sentándose, pero realmente es una silla que funciona. Fueron todos experimentos hechos durante mi época de primeros pasos, como siendo estudiante y luego primeros pasos, donde, bueno, trabajando en un estudio, pero para querer hacer algo por mí misma, empezaba a experimentar con lo que tenía a mano. Entonces, lo que te permite el equipamiento, los muebles, es empezar a hacer arquitectura, pero desde algo mucho más manejable que una obra en gran escala. Si pasás, esta silla de las tiritas, también es una silla que tiene muescas en los 2 lados, tanto en las costillas como en la silueta. No tiene ni pegamento ni nada, se encaja una en la otra. Y después, si pasás una más, hay una silla de fenólico de OEB, en realidad, también hecha con restos de obra. Fueron todas pruebas, pero el equipamiento tiene esta cosa de ser mucho más pequeño, entonces más maleable y que uno lo hace con sus propias manos. Y ahora sí, saltando de escala, edificio Vilela, ¿están ahí? Estamos. Bien, entonces, este es un edificio que ya tiene 15 años, teníamos un terreno situado al final de una calle sin salida, que linda contra la vía del tren, en Buenos Aires, en el barrio de Núñez. Un terreno muy particular porque tenía 14 de frente y se achicaba a 5 de fondo, pero situado lindero al tren, que por un lado tiene el enorme problema del ruido del tren, pero que al mismo tiempo es poético y es intermitente, no es un ruido constante, pero que si pasás una más, donde se ve toda esta vista de la ciudad, tenía esta enorme ventaja, la vista maravillosa, raro en la ciudad, porque no hay nada enfrente, pero el precio no es el precio de un terreno sobre una plaza o un parque, sino al lado de la vía del tren, un precio muy barato. Entonces decidimos aprovechar esta situación de esta vista máxima y enfrentarnos hacia ella.
Entonces el edificio lo que hicimos fue formar una caja completamente de vidrio para maximizar las vistas y mirar a todas partes, porque realmente tiene frente contra frente y lateral, con una vista muy activa, pero rodearla con esta malla de plantas que espero estén viendo, para protegernos del sol y de la vista de la visión de los vecinos. Pasar. Entonces, generamos este corte que les comentaba, con una especie de buffer entre el vidrio y la malla metálica que sostiene estas plantas, que hace como un colchón para los rayos solares, para las vistas, y todo este jardín verde que rodea el edificio. Pasá. ¿Se ve la foto de un balcón cualquiera? Sí. Bien, genial. Esto es algo que existe en las ciudades, es un balcón con macetas y plantas, pero lo que nosotros hicimos, es organizarlo y articularlo de esta manera muy ordenada para que, como ven en ese corte, la viga de todo el edificio la invertimos de manera que aloje a esa maceta que tiene la tierra, que tiene el caño de riego para mantener a las plantas y los cañitos de desagües, que además esa losita que sobresale sostiene la malla metálica, por donde después crecen todas las plantas, y la losita en horizontal además hace de parasol para el sol del norte. Así constituimos todo este buffer para que crezcan las plantas, pero además pasa toda la ciudad de Buenos Aires, sí, Córdoba le pasa lo mismo, todas las ciudades latinoamericanas que tienen este paisaje de rejas que se ponen una vez terminado el edificio, entonces queda una reja por un lado, otro por el otro, y cada vecino decide cómo queda su reja, y el edificio queda de cualquier manera. Para evitar esa situación, esta reja que sostiene las plantas también hace de reja obligado. Entonces, de esta manera articulamos todos los elementos necesarios para el edificio dándole la forma que nosotros necesitábamos. Esta es la fachada cuando todavía no habían crecido las plantas y estaban todavía los departamentos en venta. Entonces, de esta manera, armamos todo este jardín vertical teniendo en cuenta las plantas autóctonas, porque son las más fuertes, las que podían agarrar en esta pequeña maceta, porque la verdad es que las plantas necesitan mucho más espacio para que la raíz se esparza, pero queda muy pequeñito, y las distribuimos teniendo en cuenta las flores, la floración, el color, el olor, si eran caducifolias o perennes, o sea, si en invierno se nos iban a caer todas las hojas, etc. Entonces, terminamos con esta fachada como que se llena de flores y plantas, pero al mismo tiempo de bichos y cucarachas y abejas y todo tipo de insectos, que lo que hace es que hace que el edificio tenga características que trae a algunos vecinos, a algunos inquilinos y a otros no. Entonces, de esa manera, también nosotros siempre decimos que formamos una especie de comunidad, como que la arquitectura selecciona a quién va a vivir adentro por su afinidad, porque la verdad que no es para cualquiera vivir en un edificio que está lleno de plantas y bichos. A mí me encanta y a la gente le encanta, pero a otros no. Y además este edificio tiene una variedad de distintas tipologías adentro para los distintos requerimientos de los distintos usuarios, pero en realidad era la volumetría que tenía que consolidarse para tener más metros cuadrados, porque al final de todo es un emprendimiento inmobiliario, entonces había que tener una ganancia. Entonces, los más metros lográbamos sacar, más réditos se tenía en el negocio. Entonces, para eso, ustedes en Córdoba también tienen FOT, ¿no? Sí. FOT y FOS. Exacto. Claro, al menos en el Código de Buenos Aires, el FOT, cuando compras un terreno, todos los chicos saben esto, no dudas. Sí, están en quinto año. Listo, genial, buenísimo. Entonces, lo que le sucede al FOT es que cuenta los metros cuadrados interiores, pero no tiene en cuenta, o sea, no computa los exteriores sin techo, los semicubos que quedan 50%, pero cuando no tiene techo, no computa FOT.
Entonces, distribuyendo los metros cuadrados, aterrazando el edificio, conseguimos generar más terrazas que se venden un poco más baratas, se venden al 50%, pero tener los mismos metros interiores, pero generar más terrazas, o sea, más metros cuadrados para vender. Entonces, decidimos hacer el edificio bien aterrazado, de manera de tener todos esos metros cuadrados, pero además tener que hacer más terrazas, que es la manera en que a nosotros nos interesa proponer una forma de vida. Entonces, era como doble situación de ganancia. Y estas son las terrazas que tienen pasto, alguna con pérgola, y que nos preguntamos también como por otro lado, ¿qué es el lujo? ¿No? ¿Qué es el lujo? Como, ¿qué es lo aspiracional? ¿Qué es lo que querés tener como forma de vida? Y claramente para nosotros no tiene que ver con una serie de terminaciones doradas o como que no va por ahí, sino que tiene mucho más que ver con una relación con la naturaleza, con la posibilidad de la soledad o de separarse de un poco del resto del mundo, mucho más que ver con la imagen de la derecha que con la imagen de la izquierda. Más allá de que haga frío, que capaz no es muy confortable, pero hay ciertas cosas que pueden hacer confortable el estar exterior, que esa es nuestra búsqueda constante. Y por otro lado, en estos edificios siempre lo que pretendemos es que se sienta como una casa, porque la verdad es que a mí me gusta vivir en una casa, como hay una cosa aspiracional de la casa que yo comparto. Entonces hay una serie de amenities que llamamos que definen a una casa, ¿no? Como la chimenea, el jacuzzi, el pasto, la pérgola, la hamaca, el árbol, etcétera, que es lo que tratamos de incluir en estos edificios, para hibridar que sean un poco más casas. Entonces, así tienen terrazas y pastos y chimeneas, y donde el exterior y el interior se continúan y uno puede estar en un interior, pero que casi es un exterior, con sombra y con viento y con, bueno, animales que entran y salen, y con un interior que puede ser, pasás, no sé a dónde estamos en la ahora. terraza con el perro. Bien, genial, pasá una más. Estamos en este cuartito que al mismo tiempo es como muy cobijado y muy como envolvedor, pero que al mismo tiempo tiene una gran ventana que el sol le entra por el costadito y como cobijo, pero al mismo tiempo sol. Pasá. Uy, un segundo. Y ahora están en esta imagen de la terraza que tiene las florcitas y el tren atrás, ¿estamos ahí? Sí. Bien. Lo que tiene esta situación con las plantas también es que el edificio, indefectiblemente, los materiales se ponen viejos, pero las plantas crecen y tienen tiempos, tienen épocas mejores y épocas mejores, épocas mejores y peores, porque las plantas hay que cuidarlas, pero si pasas una más, lo que tienen las plantas es que siempre crecen y siempre vuelven a renacer. Entonces, hay una especie de seguro, ¿no? Pero la planta va a cuidar el edificio y va a crecer mejor que el envejecimiento de los materiales. Seguí una más, hay un dibujito. Sí. Y al mismo tiempo, esta situación de estar al lado del tren crea parte del edificio. Realmente ahora se lo comieron las plantas y formó a pasar parte de la traza del tren, que es una especie de entrada a la ciudad continua para especies de animales y plantas, porque viene desde lejos, depende de qué tren, ¿no? Pero viene desde más lejos y se mete en la ciudad. Entonces, realmente se forma una especie de ecología compartida con todo lo que pasa en la traza del tren. Y el edificio empezó a transformarse en parte de eso. Si pasas una más, realmente se camufló con todo ese paisaje del y ahora, edificio con, ¿estamos ahí? Estamos en el título. Bien, genial. Pasamos una más. Entonces, este edificio, que también, esto fue hecho hace 10 años, no sé, no me acuerdo la fecha, pero es un edificio parecido al otro, donde es en una calle cortada, muy cercana a las vías del tren, y que el terreno tiene la particularidad
de estar como al revés, porque en vez de tener un frente profundo, como suelen ser los terrenos en estas ciudades de las villas lindas, tiene mucho frente y muy poquita profundidad. Y tenía enfrente un espacio de parque que nunca iba a ser construido. Entonces volvimos a tener mucha vista para adelante. Y la situación del FOT nos daba, si pasás una más donde dice corte de planta, si ven el corte, este gráfico del corte, la cantidad de metros cuadrados construibles era la mitad de la altura que se podía construir. Entonces, espaciamos los pisos para hacer todas dobles alturas, pero no se podía rellenar porque no teníamos más FOT. También jugamos en planta con esa situación de que podíamos hacer lo mismo en planta, en vez de rellenar toda la planta, porque nos sobraba espacio, porque no nos alcanzaba el FOT, hacer una planta más finita, pero generar más balcones, que computaba, si no tiene nada el balcón arriba, no computa FOT. Entonces, con esas premisas, diseñamos el edificio, con cuánta doble altura y cuánto balcón, que teníamos como, no necesitábamos agotar toda la altura, todo el espacio vacío que teníamos allá. El edificio es esta especie de pantalla de televisor bien grande, que tiene, lo retiramos un poquitín de línea municipal, generamos estas dobles alturas, y volvimos a generar este espacio de buffer donde protegemos al vidrio de rayos de sol, pero esta vez, a ver, pasa una más, esta vez, en vez de poner la planta, que necesita mucha manutención, pusimos cañas. Hacíamos toda esta pantalla de caña, de bambú, de un bambú muy particular, que es la bambusa, que esta vez la trajimos de Salta, pero en el Tigre también hay, que es muy gorda, tiene 12 centímetros de diámetro, y una pared de la caña de 1 centímetro, o sea, el espesor del material, de 1 centímetro. Con lo cual, va a tardar mucho tiempo en ponerse, en desarmarse, en deshacerse, porque es un material natural. Dura muchísimo más que la madera, porque la caña mantiene la pared original que la protege, y con eso generamos este nuevo buffer que protege de la vista y protege del sol. En toda esta pantalla enorme de vidrio para poder ver para afuera. Si pasas una más, al mismo tiempo las cañas hicimos que nos sirvan de baranda, de manera de poder abrir toda la ventana, todo el vidrio corredizo, pero aún así mantener la seguridad. Y los balcones los fuimos superponiendo para que no nos cuente tanto FOT. Entonces fuimos regulando esta cuestión de la altura de los balcones para poder meter más metros cuadrados, para poder hacer una cuenta redituable. Pasa, ¿están las plantas? Sí. Al mismo tiempo, el edificio tiene un núcleo finito y largo contra la medianera del fondo, que nos permitía dividir, como donde dice primer piso y quinto piso, dividir el edificio tanto en 3 departamentos como en 4 departamentos. O sea, tener esta flexibilidad para la venta, para poder hacer distintas tipologías de venta. Y arriba de todo, y los departamentos tienen, si ven la planta de los entrepisos, armamos como medio piso de entrepiso, medio piso de doble altura, sabiendo que a lo mejor los usuarios en algún momento lo vayan a rellenar, ojalá que no, a ese punto ya no lo manejamos más, pero lo que sí es que esto es una de las cosas que nosotros llamamos lujo, que los departamentos tienen más proporción, o sea, los departamentos tienen mayor proporción de vidrio, de relación con el exterior, que profundidad. Esto no suele pasar en la ciudad por una condición de los terrenos, que son finitos y largos, pero en este caso podíamos hasta ubicar los baños. Si miran en el quinto piso, hay 2 baños que dan al exterior,
como, a esto llamamos lujo. En un departamento vos podés tener hasta el baño con vista. ¿Pasamos? Bueno, acá, los balcones además tienen esta dimensión que tienen 3 por 2,70, me parece que tenía, como una cuestión bien grande, donde realmente entra una mesa y sillas para poder comer afuera, si se ven desde el otro lado, con las cañas, y en el 5.º piso, en el retiro del 5.º piso, generamos este pedacito de pasto, que realmente no es que uno vaya a usar mucho este jardín porque es un balcón, pero al menos abrís toda la carpintería y podés pisar y sentir el pasto en la ciudad. Si pasás hay un interior donde se ve esta doble altura, que es esta condición de aire en los departamentos, de vender calidad, ¿no? Que vendés aire, pero que la verdad que como el lujo, el aire tiene que ver con este lujo también, como tener una gran altura de unas proporciones, que no sea una cosita finita y alta, sino que realmente sea media planta, con un balcón y mucho vidrio protegido por las cañas del sol, del sol. Esto mira, además el oeste, con lo cual cuando el sol se pone habría que proteger con algún elemento vertical. Si pasamos, bueno, esta creo que es la última imagen, donde está este edificio con atrás el edificio Dorrego, que es un edificio bastante característico de Buenos Aires, que lo hizo mi abuelo. Entonces es como que acá está la familia reunida, porque este lo hicimos mi madre y yo, y mi abuelo está ahí atrás. Si pasas una más, bueno, hay un dibujito que cuenta un poco esta intención que siempre tenemos de que se cree una especie de comunidad entre los miembros del edificio por afinidad arquitectónica. Que realmente pasa porque después todos los edificios tienen un chat de los inquilinos, de la gente que vive ahí, que es bastante simpático para ser un consorcio. Y creo que acá terminamos, ¿no? Porque yo puedo contar el Editor Market, pero decime vos, María José, sí, cómo estamos con el horario. No sé cómo están escuchando el resto, la verdad que yo también estoy media aislada de compartir pantalla. Escriban porfa por el chat si viene bien, si podemos avanzar, o si cerramos acá. Dicen perfecto, re bien. Así que si querés contarles el Editor Market, está bueno, por la escala. Dale. Perdón, después dejamos espacio, no. Después dejamos espacio preguntas, ¿no? Dale. Claro, eso quería decir, bien. Perdón. Ana, ¿me escuchabas? Sí. No, nada, quería decir eso, por ahí está bueno armar como alguna dinámica. Si alguien tiene alguna pregunta específica sobre el edificio que se acaba de contar, por ahí está bueno ahora, que viene inmediatamente después del relato de Ana, que está piola. Se corta todo. Que si te pueden hacer preguntas ahora sobre el edificio antes de pasar al editor. Si después sí, totalmente. Dale, sí. A ver. Digo, si hay alguien que quiera Johnny, se te escucha súper bajo. Digo, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta ahora. Dale. Hola, buenos días. Sí, yo tengo una consulta, me intriga mucho el tema de las cañas. ¿Cómo se encastran en el piso, en el techo, esa unión? Genial. Mira, el cañero a quien nosotros le comprábamos, que era un señor que estudió mucho, viajó para aprender, etcétera, siempre decía que las cañas tienen que tener botas y sombrero, porque lo que no se tiene que mojar es el canto de la caña, porque ahí se pudre. Entonces, es importante que la caña tenga como esté metida en esas lositas, y después nosotros en este caso, por ejemplo, le hicimos un taquito de hormigón con un pelo de hierro. Entonces, arriba están encastradas simplemente en un fleje de hierro, que entonces, con 2 mosquitas en la caña, ¿no? Entonces encastraban todos en un fleje. Y abajo tenían este pelo de hierro con una base de hormigón donde
una vez colocadas todas las cañas, en esos pelos dejados de hierro de esa losita, le hacemos un agujerito circular un poco más arriba. Viste que la caña es como tapas, más o menos 20 centímetros, tiene unas tapas, como ubicando lo que dijo, ¿no? Esos anillos. Sí. Entonces, dentro de ese compartimento, hicimos un agujerito, volcamos hormigón. Y después se tapó. ¿Se entiende? Entonces, cada una de esas cañas tiene un agujerito por donde se vertió hormigón que agarró con ese pelo, o sea, es muy artesanal. Pero de esa manera nos aseguramos que no se muevan y que estén bien protegidas. También se podría haber hecho con fleje arriba y fleje abajo, pero como era baranda, nos quisimos asegurar que estaban muy bien agarradas. ¿Se entendió? Sí, 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 se entendió bastante bien, gracias. La verdad que así a distancia no lo puedo ni dibujar. No, pero uno se lo va imaginando mientras lo explica. Está piola, está piola. Aparte, viste, ellos van macheteando, o sea, de acá salen ideas, está bueno eso. Bueno, ¿alguien más? Genial. Bueno, ¿hay más preguntas? Ahí preguntaban en el chat si las cañas tienen algún tratamiento especial, superficial. Sí, las cañas cuando en el mismo taller donde la venden, las embeben en un matabichos. O sea, ya vienen tratadas estas cañas. Interiormente. Bien. Bueno, creo que no hay más preguntas, me parece. Sí, vamos a ir con... Dale, ahí vuelvo a compartir pantalla. Dale. Y hacemos un tironcito más con el editor y Dale. ahí voy. Parece que me perdí en la presentación. Estamos. Bien, genial. Editor. Si pones la primera imagen, es como estaba Editor originalmente, que fue un gran galpón en un taller de autos. Editor fue un proyecto de un grupo empresario que hace varios años en Buenos Aires quiso instalar una especie de multimarca con una tipología particular de cómo exhibir y cómo vender. Muchos productos en un mismo lugar. Lo fue en algún momento, no sé, en Buenos Aires, al menos Harrods. Pero bueno, esto no es un shopping donde hay distintas marcas adentro, sino es un gran local donde no hay local diferenciado de marcas. Entonces, el trabajo fue llegar a entender cómo mostrar y cómo hacer el display del equipamiento de todas estas distintas marcas para que no fuera completamente homogéneo ni locales. Porque es toda una misma marca, es todo Editor, pero que vende por dentro suyo distintos diseñadores. Entonces, si pasamos a las plantas, nosotros hubo tres de estos locales de Editor, de los cuales nosotros hicimos dos, que hoy muestro uno solo, que es el que estaba situado en Palermo, en este antiguo taller de autos, que tenía un terreno que tenía más o menos, creo que tenía 9 por 60, como muy largo, en planta baja, un entrepiso, primer piso y un subsuelo. Es lo que vemos en estas tres plantas. Y el otro desafío era, en este mismo edificio, en este mismo terreno, cómo hacer que la gente llegue hasta el final y recorra todo, porque parte del objetivo de ventas es que la gente entre, recorra todo, no se aburra antes, sino que vaya disfrutando y paseando por todas partes. Entonces, mira, pasa el corte. Lo que generamos fue un paisaje interior.
una manera de ir recorriendo todo el espacio, queriendo como que te vaya atrayendo lo que venía después. Y subir al primer piso y bajar al subsuelo de una manera amena, que no se sienta que haya una escalera, sino que te vaya llevando. Y que quieras subir, porque siempre es un corte. Hay una especie de eslogan para el comercio, que el comercio en primer piso en la calle no funciona, tiene que estar en planta baja, tiene que ser fácil acceso, tenés que mirar y querer entrar. Pero si está en primer piso y tenés que subir una escalera, no vendés. Entonces, parte del desafío en este lugar fue eso, ambas cosas, tanto el equipamiento como hacer que todo esto sea un gran paisaje interior que te invite a entrar. Entonces lo resolvimos haciendo un agujero un poco más grande para llegar al subsuelo y generando estas escalinatas que conectan al primer piso y que por atrás des la vuelta y vuelvas a bajar. Si pasas una más, se ve el equipamiento, ¿no? Sí. Bien. Acá hay simplemente, no sé, 20 displays. Nosotros teníamos unas fichas, 150 aparatitos más o menos, diseñados, todos por nosotras, pero que tenían que ser todos más o menos distintos o en gamas, porque no se tenía que parecer todas distintas marcas, pero los que la diseñados eran todos del mismo equipo. Y tenía que ir llamando tenía que ir llamando la atención y tener una identidad particular en cada lugarcito. Ir armando como esquinas y lugares a partir de todo este equipamiento. Entonces, y además, dentro de Editor, vendían indumentaria de hombre, indumentaria de mujer, estaba el café, se vendían libros, se vendía vajilla, se vendía cosas de para el hogar, y dentro de cada uno de todos esos temas, las distintas marcas, los distintos diseñadores, los distintos productos. Entonces realmente era como un mundo. Lo que hicimos fue diseñar estas especies de plataformas. Bueno, no, si pasás. Está la fachada. A ver, bueno, después cuento eso entonces. Y había que resolverlo todo bastante ecológico. Obviamente, hay una cuestión económica importante de hacer un local tan grande. Le dimos entidad a la fachada, transformándola en toda una malla negra, con esta puerta que te invita a entrar, de alguna manera, este cono, que uno entraba y pasás a la próxima. Adentro se generaban todos estos lugarcitos llenos de producto, que jugaban también con la escala grande del taller mecánico, pero alojando todos los distintos productos. Mira, pasar esta casita, después están estos muebles para toda la vajilla, y cuando ves la imagen blanca de todo el galpón, lo que hicimos fue reformar todo el techo porque se llovía por todas partes y armar todo este graderío, que es lo que mencionaba, para ir subiendo poco a poco, mientras vas paseando, mirando los muebles, mirando todo el lugar, que realmente como se te van los ojos en la cantidad de cosas para mirar, entre estas plantas, como que daba esta sensación de que no sabes qué es, qué se vende, qué es arquitectura, qué es equipamiento fijo del lugar, que era un poquito el juego, como que entras a donde todo pasa. Se subía podía subir o bajar y al final dar la vuelta. Mira, pasar, y uno podía probar y sentarse en cada uno de esos lugares también. Y también cuando íbamos diseñando todo esto, que se hizo muy rápido, con mucho apuro, tampoco se sabía bien cuál era el producto de vender. Entonces era una especie de... nos fuimos adaptando y el programa nosotros mismos. Después, no sé si llegaste al lugar donde está el ascensor, que también para
necesitábamos poner un ascensor para tener la habilitación, obviamente, porque si no está lleno de escaleras, y una pasarela que llegue hasta el ascensor. Estoy justo ahí ahora. Estamos. Buenísimo, buenísimo. Y llegabas a este lugar que veías todo el local hacia adelante y hasta la calle. Y después si pasás, está la parte de deco, de muebles, en todas, muchas marcas nuevas también, una apuesta enorme, la verdad, como un emprendimiento muy grande. Y después está la escalera final, por donde cuando llegabas al fondo, subías o bajabas, pero como para que nunca, no tener que ir y volver. El punto era eso, no tener que ir y volver por el mismo camino, para que quieras seguir avanzando y quieras seguir comprando. Y después creo que se ve como los distintos displays de los distintos diseñadores, ¿no? Uno más negro, uno dorado, uno que llega al techo. Sí. Me pasé, luego, fui y volví, pero estamos. Y luego hay un café, una situación de café, que este mismo mueble de estas gradas, te metías ahí adentro y la grada que se transforma en banco, que se transforma en techo, que era como todo el mismo aparato que albergaba todas las distintas funciones. Y luego, no sé si llegaste, está la escalera que baja al sótano con unos displays que armamos, que encastraban en los escalones, pero también en la misma, o sea, es cuestión de cuando uno hace un emprendimiento que es vender, cada centímetro cuadrado, ¿no? Tiene que alojar algo para vender. Como, por un lado no tiene que estar saturado porque no da ganas, sino te cansás de mirar, pero al mismo tiempo necesitas mucha exhibición de producto. Entonces, bueno, balanceamos eso. Cuando bajabas esta escalera, después llegabas a este lugar donde se vendía la ropa de cama. Bien. Y todos los almohadones. Abajo con mucho más contenido. Y con esto terminamos. Buenísimo. Estamos. A pesar de las complicaciones técnicas. Sí, sí. Te súper agradecemos el esfuerzo. Lamento que no te hayan podido ver la cara, conocerte, y que no conozcas a la cátedra. Y bueno, tenés 222 personas escuchándote. No sé si... Es enorme. Dato. Porque no estás viendo, te vamos contando. No sé, chicos, si alguien más le quiere hacer alguna consulta, queda el micrófono abierto. Bueno, por el chat están poniendo el agradecimiento a todos. Ya, después te vamos a compartir, no sé, la grabación, o se registra el chat, por ahí está bueno, te lo compartimos. Y dale. Si no te preguntan más nada. Una rabia que haya tenido que ser así, porque ya el Zoom te aleja y ni siquiera nos vemos las caras, es todavía más difícil. Pero bueno, me alegro que de alguna manera lo resolvimos. Te están diciendo que son tus fans, Ana, así que... Qué divinos. Gracias. Muy bueno. Bueno, mil gracias y bueno, se pudo al final, con alguna complicación, pero se pudo. Tal cual. Bueno, ¿sabes qué? Si querés invitarme en otro momento del año y que yo esté en Buenos Aires y que haya menos señal, si tiene una corrección final o algo así, avísame y estoy. Así al final nos podemos ver las caras, ¿dale? Mira, tenés 223 ahora escuchándote, así que totalmente. Para la entrega, cuando cierren el ejercicio, te esperamos. Dale, genial, María José. Bueno, gracias por la invitación. Me encantaría estar en Córdoba. Johnny, un gusto. Chicos y chicas, espero verlos finalmente. Igualmente. Bueno, gracias Ana, gracias Marijó por la gestión. La despedimos, Ana, y nos quedamos un minutito, el resto, estudiantes incluidos, para hacer un cierre de esto. Bueno, millón de gracias, Ana. Dale. Besos a todos. Hasta pronto, espero. Chao, nos vemos. Chao, María José. Gracias. Bueno, salió re bien. Creo que Ana pudo llegarles a todos, así que
lo que nos interesaba era eso, la abismal diferencia que existe entre que alguien como cualquiera de nosotros o de nosotras cuente el proyecto y que le cuente los propios autores. Bueno, eso creo que es una ganancia de esta virtualidad que ojalá no la perdamos y la podamos mantener porque realmente es súper motivante y no tengo dudas que llega de otra forma, no hay manera de reemplazar esto. Eso por un lado. Yo simplemente anoté 4 o 5 cositas que me gustaría compartirlas, así como si tuviéramos un resaltador y estuviéramos leyendo lo que dijo Ana. Primero, esto de la tipificación de la casa a partir de 6 elementos, ¿no? Eso me parece que está buenísimo, de cómo se puede llegar a tipificar algo a partir de objetos, que es algo muy propio de nuestra disciplina y de nuestra especificidad del equipamiento. Y si ustedes de alguna manera hacen el esfuerzo intelectual y lo relacionan con aquello que hablamos de que los objetos determinan y habilitan a otro objeto arquitectónico, lo que estaba haciendo Ana cuando mostró eso de el hogar, la hamaca, ese pequeño jacuzzi, diciendo, bueno, con esto yo tipifico una casa, transformo un departamento anónimo en una casa, no está haciendo otra cosa que reafirmar aquello, ¿no? Eso de que los objetos y los equipos de alguna manera determinan y habilitan el objeto arquitectónico. Después me gustó también el concepto de la arquitectura selectiva, ¿sí? Pero digo, es una selección positiva, no es lo selectivo, onda, bueno, digamos, una selección fascista, ¿no? Es otro tipo de selección, que selecciona a partir de la arquitectura y automáticamente se me vino como contraposición aquel concepto de la arquitectura incómoda. Bueno, no sé si lo han visto, si lo tienen presente, que está ocurriendo muchísimo en los espacios públicos, cómo se diseñan espacios públicos con elementos y objetos para que la gente no permanezca ahí, para que la gente no duerma, para que los indigentes no se queden. Bueno, hay muchos, si ustedes googlean arquitectura incómoda, aparecen muchas de estas cuestiones en Buenos Aires. He visto muchas de estas intervenciones. Bueno, los que son de acá de Córdoba, por ejemplo, si andan por la avenida de la Voz del Interior, debajo del puente de la Voz del Interior, aparecen ahí unos pináculos y unas piedras para que ningún indeseable se aloje ahí, ¿no? Se proteja del frío o de la lluvia. Entonces, esas cosas, digamos, puede haber una selección por la positiva y una selección por la negativa también. Cosas que suman y construyen y que piensan en el otro y otras que se desprenden del otro, ¿no? No tienen ese concepto de otredad incorporado. Así que eso me gustó. Bueno, lo que vi que obviamente siempre pasa en esto y ahí automáticamente las preguntas fueron para ese lugar, el tema de los materiales alternativos, ¿viste? Esto del bambú, por ejemplo. Bueno, nosotros proponemos mucho eso y esa es otra variable con la que se van a encontrar hoy. Esto de que le vamos a determinar 3 o 4 materiales para que ustedes trabajen el mueble habitable. Eso está piola porque también abre un poco el espectro y abre el vademecum arquitectónico, ¿no? Es decir, bueno, por ahí proponemos libremente o siempre vamos hacia ese objeto arquitectónico y terminamos ladrillo, madera, vidrio, hormigón, y punto, se terminó, se acabó, no nos metemos más que en eso. O soluciones constructivas de ese tipo. Bueno, esto es otra posibilidad. Y bueno, después es eso mismo que ella hablaba de cómo trabajar el bambú a partir de la pregunta que hizo Ulises. Está bueno porque siempre decimos, y lo vamos a ver más adelante, todo material tiene ya implícito una idea de arquitectura. No podemos ir contra las leyes que nos establecen algún material. Entonces, ahí atrás hay ideología a la hora de elegir un material, pero también tiene implícita una idea arquitectónica cada material, ¿no? Desde la forma, desde cómo podemos vincularlo, anclarlo, si podemos doblarlo o no doblarlo. Ya no es la línea o el lápiz en el papel, sino que es el material por ahí quien nos determina y nos guía.
Así que bueno, eso, la verdad que está piola, está muy bueno, supongo que van a seguir explotando y explorando el sitio en el taller, espero se hayan motivado. Y bueno, no sé si profes quieren comentar algo, agregar algo, estaría bueno, ¿no? O alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, quien quiera que sea. No, por ahí yo quería también, anoté lo del juego creativo y eficiente con el FOD y el FOSS, que por ahí Ana decía que no era la idea y prefería que no se materializara esa segunda altura, pero como una premisa puede ser, en el caso de ese edificio, que haber dejado el juego para después, posteriormente, que el uso del equipamiento como materialización de nuevos metros cuadrados, que se salen del FOD y de la legalidad, pero que ya no entran dentro de un control de aprobación de obra. Totalmente, Lucas. Gracias por el aporte. Se me había escapado anotarlo, así que está buenísimo. Si alguien más anotó algo que esté piola, que no se haya dicho, porque está bueno reforzar algunas cosas en algún momento, ¿no? Digo, de estas charlas, que quede algo de reforzando algunos ítems. Me parece que están piola. Si hay alguien más, si quiere comentar algo. A mí personalmente me gustó ver cómo ella siempre hablaba de estas cosas que uno por ahí pensaría que son justamente las contras que tenemos en Argentina, y cómo justamente le saca a veces el jugo esto de por ahí tener mano de obra no tan industrializada, o poder usar estos materiales. Bueno, el clima, la naturaleza, me parece que está bueno justamente eso, cómo lo usa como insumo de diseño en vez de o por ejemplo con las vías, cómo justamente se abrió a las vías cuando capaz uno justamente le hubiera dado la espalda. Me parece que está bueno. Bien. Buenísimo. ¿Alguien más? Yo quería agregar el tema del reuso, ¿no? Con el ejemplo del Editor Market, que es un local comercial que se hace en un antiguo taller mecánico, que es otra de las cuestiones que manejamos nosotros desde equipamiento, ¿no? Cómo a partir de un nuevo equipamiento se habilita para un nuevo uso un espacio existente, en contra de lo que podría ser pensar en una demolición y hacer un edificio de nuevo. Eso me pareció también que era interesante y que aportaba a los contenidos nuestros. Bien, muy bueno. Sí, seguro. A ese concepto de lujo me gustó, por ahí contradictorio de lo que comúnmente se conoce esa palabra. Sí. Tiene que ver un poco con lo que decía John y Cami, esto de la relación con el exterior, de aprovechar el ver esa vegetación y al final usó una frase de que las plantas se comieron al edificio y como que hace De una una. analogía Sí. compartida. Eso me pareció muy, muy interesante. Buenísimo. Así es. Te piola eso. Sí, muchas veces las palabras ya vienen preformateadas, ¿no? Siempre por alguna idea dominante. Esto del lujo relacionado con lo mercantil y bueno, por ahí habría que ver para dónde va. Tapiola también. Johnny, Sí, Marco, yo... dale. No, dale, Perdón, pensé que... dale. Me acordaba de Caballero en eso del programa burocrático y este otro programa, ¿no? De las cosas a tener en cuenta desde, no sé, desde la vegetación, las visuales, la incorporación, los bichos en el verde, cuántas otras cosas que escapan del programa burocrático y que son a considerar, ¿no? Dentro de ese programa disparador. Absolutamente. Eso. Y cómo la arquitectura se va copiando a sí misma también, ¿no? Lo que decía Lucas, que había tomado nota de esta de la doble altura, que no es otra cosa que lo que hace Aravena con Elemental y su idea de crecimiento, que a su vez Aravena lo termina copiando del arquitecto Castillo, un arquitecto chileno que en los años 70
hace exactamente lo mismo, nada más que no tuvo el Pritzker, ni la publicidad, ni el marketing de Aravena, ni el peluquero de Aravena, pero que ya lo había hecho él antes, o sea, en los años 60, 70 está, y muy bien Vos sabés logrado. que, Johnny, en relación a Entonces, eso les iba a recomendar también una bibliografía, el libro que se llama Hacia una vivienda abierta, concebida como si el habitante importara. Es un texto que está buenísimo, que trabaja todo esto de las posibilidades de estas viviendas que dejan al habitante hacer después, que está alineado con lo que decís de Elemental, está alineado con los espacios estos de Anne Lacaton, que duplica la superficie de vivienda, o con el crecimiento hacia espacios exteriores, o estos grandes vacíos que plantea en el edificio Ancon, por ejemplo, el estudio. eso también es arquitectura de código abierto, ¿no? Es decir, no, el código no está cerrado. No es un código, el objeto arquitectónico no está encriptado. Lo podemos seguir construyendo colaborativamente. No es un window, sino que está abierto.